Hola a todos, bienvenidos a nuestra primera clase del curso de patronaje básico. Hoy vamos a aprender cómo crear uno de los pilares fundamentales del diseño de modas, el patrón de corpiño básico. Este patrón es la base para una infinidad de prendas y nos permitirá personalizar nuestros diseños con precisión. Así que si quieres que tus prendas se ajusten perfectamente, empecemos. Antes de concentrarnos a crear el patrón, es importante entender de qué estamos hablando. Un patrón es una representación en el papel de las piezas que forman una prenda. Es como un patrón plano que nos guía para cortar y ensamblar las telas de la manera que resulte la prenda final. Este patrón define las medidas exactas y la forma de cada parte de la prenda. Y también cuando estamos hablando de un patrón de corpiño, estamos trabajando dos piezas principales, el patrón delantero y el patrón trasero. Ambos patrones comparten similitudes en cuanto a medida y estructura, pero tenemos que tener en cuenta algunas diferencias claves que tienen cada uno de ellos. Vamos a iniciar con el patrón delantero. Vamos a tener aquí el centro frente, el escote, la línea de hombro, la sisa, la línea de costado y la línea de la cintura. Y también vamos a encontrar la misma estructura en el patrón trasero. ¿Por qué? Porque también tiene un centro trasero, también tiene un escote, la línea de hombro, sisa, costado y cintura. ¿Qué significa esto? Que son similares en cuanto a su construcción, pero tienen diferencias importantes que se deben de respetar. Ejemplo, las pinzas. Porque las pinzas son diferentes, tanto en el patrón trasero como en el delantero. En el delantero necesita pinzas para acomodar el volumen del busto. En cambio, en el trasero se enfoca en conseguir que la curvatura natural de la columna vertebral se ajuste a la prenda de manera cómoda y favorecedora. Otro punto importante es la medida del largo del talle delantero. Es mayor que el del trasero, debido al volumen del busto. Se mide desde la parte más alta del hombro hasta la cintura en el frente, mientras que el largo trasero va desde el hombro hasta la cintura en la espalda. Es más corto, debido a la forma más plana de la espalda. La diferencia es esencial para el ajuste adecuado de la prenda, evitando arrugas o tirantes. Y para hacer que un patrón delantero y trasero calcen correctamente a pesar de la diferencia de talle, debemos de ajustar la pinza del busto en el delantero para reducir la longitud o la medida adicional, asegurándonos de que las líneas de las costuras laterales coincidan en ambos patrones. En este caso, por ejemplo, si logran ver aquí, el 1,5 centímetros me está sobrando aquí. Entonces, cuando vamos a coser esa pinza, en el lateral van a calzar correctamente porque estamos restando o estamos cerrando la pinza para que puedan calzar. Si ven, si yo lo posiciono acá, ese 1,5 centímetros me sobra. Entonces, a la hora de recoger la pinza, va a calzar perfectamente. Otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta cuando terminamos nuestro patrón es siempre medir que los cuellos y las sisas calcen correctamente, o sea, que la misma medida de la caída del hombro sea exactamente la misma medida tanto en la parte del delantero como en la parte trasera. Y de igual forma lo hacemos también en la parte de la sisa aquí. Entonces medimos que calcen perfectamente tomando en cuenta el 1,5 centímetros de la pinza, ¿verdad? Y una vez que ya sabemos exactamente qué es un patrón, cuáles son sus partes y por qué es importante las pinzas, vamos a pasar a trabajar lo que serían las medidas que necesitamos para realizar el patrón. Cuando vamos a patronar, tomar las medidas correctamente es la primera base esencial antes de patronar. ¿Por qué? Porque esto nos permite tener un ajuste correctamente al cuerpo de la persona para la que estás creando la prenda. Tomar medidas precisas permite que las proporciones del patrón coincidan con las del cuerpo. Así evitamos que la prenda quede demasiado apretada, suelta o incómoda incluso.
Yo aquí ya tengo las medidas mías, las que voy a utilizar para hacer este patrón. Pero ustedes tienen que practicar, tomar las medidas que ustedes desean usar para realizar este patrón. En mi caso, yo voy a usar las medidas de mi maniquí. Entonces, mi maniquí de talle delantero tiene 44 centímetros. El talle trasero de mi maniquí tiene 41 centímetros. Entonces vamos a colocar acá el 41 centímetros. Lo estoy escribiendo con marcador para que ustedes puedan ver. Si ven aquí la diferencia de talle, lo que les explicaba anteriormente. Ahora vamos a pasar a escribir el contorno de cuello. El contorno de cuello, la medida del contorno, que sería 36, la vamos a dividir entre 6 y eso nos va a dar un total de 6. ¿Y por qué dividimos entre 6? Esto es para obtener una medida precisa al trazar el escote. O sea, que ayuda a crear una curva adecuada y proporcionada al patrón. Nos aseguramos de que el cuello quede bien ajustado y cómodo. Todos los contornos los vamos a dividir entre 4, excepto el contorno de cuello. Entonces, el contorno de busto, en mi caso, es de 87. Esto lo vamos a dividir entre 4, nos va a dar un total de 21.75 centímetros. ¿Ok? Ahora vamos con el contorno de cintura. Ponemos acá cintura, muy bien. Y en mi caso, el contorno de cintura sería de 65. También lo vamos a dividir entre 4. Y esto nos va a dar un total de 16.25. Luego, vamos a necesitar la medida del ancho de espalda. El ancho de espalda es una medida que siempre la vamos a dividir entre 2. Entonces, en mi caso, yo tengo 34 en la medida de mi maniquí, lo dividimos entre 2 y nos va a dar un total de 17 centímetros. También vamos a necesitar el alto de busto, que sería, en mi caso, 27 centímetros. Y por último necesitaremos la medida del radio de busto. En mi caso serían 7 centímetros porque mi patrón es un patrón de talla pequeña, que sería XS. Yo le voy a agregar 7 centímetros para dejarlo redondeado. Entonces, en mi caso, yo uso esta talla, pero ustedes tienen que saber cuál sería el radio del busto de la talla que ustedes están manejando. Muy bien, una vez que ya tenemos todas las medidas, nos aseguramos hasta 3-4 veces, medimos con precisión, nos aseguramos de que las medidas sean exactas, vamos a pasar a patronar el corpiño de la parte trasera y de la parte delantera. Yo voy a empezar con la parte delantera, pero antes les voy a enseñar los materiales que vamos a necesitar para realizar este patrón. Los materiales son muy importantes. Es cierto que el conocimiento también es importante, pero los materiales que vas a necesitar o que estés utilizando tienen mucho que ver también. Vamos a necesitar una escuadra como esta, una escuadra que te ayude siempre para poder medir las líneas, escuadrar, para tener el ángulo de 90, el ángulo de 45, siempre es muy importante que lo tengan. Esta me encanta porque se utiliza mucho para patronaje y nos permite. Vamos a necesitar esta que también es una regla para las mangas, las curvas, yo la utilizo mucho para los costados, en los laterales, entonces esta también la vamos a necesitar. Vamos a necesitar esta que es para hacer la sisa o para dibujar los escotes, también nos funciona, podemos usarla. Y también lo bueno de estas reglas todas es que tienen para los márgenes, que no los vamos a necesitar en este caso, pero más adelante cuando hagamos una transformación y tengamos que ponerle el margen, lo vamos a necesitar.
En este caso vamos a necesitar un nosher. Bueno, el nosher es opcional. Si ustedes quieren tenerlo, no hay problema. Pero esta herramienta es fundamental o realmente es muy buena cuando vamos a marcar las pinzas o marcar también estas marcas que le vamos a hacer tanto a los márgenes como a las pinzas, ¿ok? Entonces también lo vamos a necesitar. Por ejemplo, hace este tipo de cortes. Ahora, la tijera de papel, no la de tela, por favor, eso importantísimo. Vamos a necesitar un punzón para hacerle hueco a las pinzas en la parte central. También esto que es para marcar, normalmente este lo utilizo yo para cuando hacemos transfer. Cuando vamos a transferir el patrón a otro patrón, entonces yo lo utilizo. En este caso, si ustedes no lo tienen, no se preocupen. Lo importante, el lápiz, que sea 0,7 milímetros o 0,8, 0,9, el que puedan conseguir, el más delgado que tengan. Esto es para evitar el grosor. Yo en mi caso voy a utilizar marcadores. No los utilicen los marcadores si no los necesitan. Con solamente que ustedes tengan el lápiz es suficiente porque eso les va a ayudar a tener más precisión. O este que es más delgado que 0,5. También vamos a necesitar una goma porque vamos a tener que borrar, nos podemos equivocar y siempre es importante tener una goma o borrador, también se le conoce como así, para poder corregir esos errores. Para empezar a patronar es muy importante primero verificar que las líneas del patrón donde vamos a iniciar el patrón sea recta. Completamente recta, y de esto nos vamos a ayudar de la escuadra. Nos va a permitir poder crear ese ángulo de 90 grados donde trazamos una línea y aquí nos va a permitir de que esto esté de forma recta. Déjame aquí y corrijo. Ok, lo voy a hacer con lápiz aquí. En este caso vamos a trazar hacia abajo otra línea. Yo normalmente siempre lo hago en el borde, pero en este caso lo voy a hacer así, de esta forma, para que ustedes también vean si el borde les funciona o no les funciona, porque depende el corte del papel, a veces viene desalineado y a veces no. Entonces, mejor creamos una línea nueva que nos permita empezar el trazado del patrón. Ayudándonos de la regla cuadriculada, vamos a trazar el ancho de espalda. Recuerden que el ancho de espalda era de 34, lo dividimos entre 2 y nos dio un total de 17. Esos 17 centímetros los vamos a marcar aquí, en este punto. Para crear el centro frente, vamos a necesitar la medida del ancho de espalda más 4 centímetros, que sería un total de 20 centímetros en mi caso. ¿Y por qué usamos estas medidas? Bueno, las usamos para darle más espacio a la parte delantera del cuerpo, especialmente para acomodar el busto y que la prenda no quede tan apretada. Estos 4 centímetros adicionales nos aseguramos que la prenda queda cómoda y nos permita movernos fácilmente. Muy bien, sin quitar la regla, vamos a aprovechar y vamos a bajar de una vez el talle delantero, que sería 44 centímetros. Aquí lo vamos a marcar. Y de una vez voy a marcar el punto, voy a hacerlo un poco más grande aquí en la parte del busto, acá, donde va a ir el contorno de busto, lo voy a marcar un poquito más grande para que ustedes puedan ver el punto. Ahora sí, vamos a marcar hacia adentro, vamos a entrar un total de 21,75, que sería el contorno de busto. Bajamos donde marcamos el punto del talle delantero, bajamos para marcar el contorno de cintura, eran 16,25 y le vamos a sumar 3 centímetros. Esos 3 centímetros los necesitamos para crear la pinza. Entonces el total serían 19,25, ¿ok? La línea lateral del costado todavía no la vamos a marcar. La vamos a dejar de último cuando marquemos las pinzas. Ahora nos vamos a ir al lado arriba del patrón, en esta área. Aquí. Con la escuadra vamos a escuadrar donde marcamos el punto de los 17 centímetros de ancho de espalda y escuadramos una línea recta hacia abajo. Así.
Muy bien. De una vez vamos a aprovechar para hacer la sisa. Entonces, para crear la caída del hombro vamos a marcar un punto 4 centímetros y de aquí vamos a doblar de esta forma. Doblamos, marcamos un punto y aquí vamos a entrar 1 centímetro hacia adentro. Y de aquí, del punto donde marcamos, lo doblamos nuevamente y volvemos a crear otro punto. Estos serían los puntos para poder formar la sisa. Vamos a asegurarnos de que la medida la hicimos bien. Déjame medir acá un momento. Muy bien, todo perfecto. Aquí. Es que no se marcó bien el punto. Muy bien. Nos vamos hacia la parte del cuello. Entonces, de la línea del ancho de espalda vamos a entrar 6 centímetros más 1 centímetro y bajamos en el centro frente un total de 6 centímetros más 2 centímetros. Y son medidas estándar que debemos utilizar cuando vamos a crear el escote, ¿ok? Colocamos la regla de esta manera y trazamos de una vez uniendo los puntos para formar el escote. Y hacemos lo mismo en la sisa. Pero antes vamos a hacer la línea de la caída del hombro, que sería trazando estos dos puntos. Y luego vamos a pasar a crear la curva para crear la sisa. Vamos a posicionarla. Por eso es que yo les decía que esta regla es ideal, porque de una vez ya trazan la sisa sin necesidad de que tengan que hacerlo a mano alzada. Ahora vamos a hacer las pinzas, pero antes de hacer las pinzas necesitamos la medida del alto de busto, que en mi caso me dio 27. Donde marca el 27, lo vamos a medir de esta forma. Donde marca 27 vamos a hacer un punto. Muy bien. Y ahora, de aquí hacia adentro es donde vamos a marcar el radio de busto. Entonces, del centro frente, de la línea del centro frente hacia adentro, hacia el punto, vamos a marcar el total del radio de busto. Entonces, el radio de busto mío es de 7 aquí. ¿Ve que está cerca del punto? Bueno, casi. Es posible en algunos casos que dependiendo la medida del radio de busto va a calzar exactamente en el mismo punto del alto de busto, pero no se preocupen si no sucede. Marcamos en el punto para crear la línea de la pinza. Entonces vamos a trazar una línea de donde vamos a hacer la pinza, que en este caso yo lo voy a hacer de costado, pero en la parte de arriba, aquí. Y vamos a medir cuánto mide esta línea de la pinza. A mí me mide 16. Entonces, para marcar esta pinza es muy importante saber cuánto nos queda de diferencia de talle, tanto del trasero como del delantero. Recuerden que la diferencia de talle del trasero y el delantero en mi caso era de 3 centímetros. Entonces, esos 3 centímetros los vamos a marcar aquí. ¿Cómo sabemos cuál es esa diferencia? Puede ser que sean 4, 5, 3 centímetros, 2 centímetros, lo que les vaya a dar. ¿Cómo sabemos? Restando. Vamos a restar el talle delantero, le restamos al talle trasero y ahí vamos a tener esa diferencia que va a ser la diferencia de la pinza, la medida de la pinza. Entonces, debemos asegurarnos que esta línea que estoy marcando sea la misma medida de la pinza de la línea superior. ¿Ok? Ahora, para hacer la pinza de la cintura, no lo vamos a dividir entre dos, vamos a guiarnos de la medida del radio de busto. Si aquí nos dio 7, vamos a marcar del centro frente, vamos a marcar 7 aquí y vamos a escuadrar una línea recta hacia arriba. Vamos a usar mejor la escuadra. Bueno, voy a marcar bien aquí el punto para que ustedes lo vean ahí. Muy bien. Ahora sí, vamos a escuadrar hacia arriba una línea recta, así. Muy bien. De aquí, de este punto, el punto de radio del busto,
Vamos a marcar 5 centímetros hacia abajo para poder trazar la pinza de la cintura. Marcamos ahí el puntito y en la línea de la cintura, los 3 centímetros que le agregamos al contorno de cintura lo vamos a distribuir entre 1,5 de un lado y 1,5 del otro lado, de esta forma. Ahora, vamos a marcar las líneas formando un diamante así, de esta forma. ¿Qué les parece? Ya estamos terminando. Por último, lo que nos queda es unir la línea del costado, que sería esta de aquí. Muy bien, ya lo tenemos este patrón, ya está listo. Lo único que nos hace falta es recortar, pero antes de recortar, les quiero enseñar cómo vamos a recortar las pinzas para que cuando vamos a coser en la tela este patrón, las pinzas calcen perfectamente y no nos vaya a faltar tela. Entonces vamos a doblarlo de esta forma, así. Y una vez que ya lo tenemos doblado, ahí, vamos a recortar. Vamos a levantar acá y recortamos por aquí, por la línea de la cintura. Hacer esto permite que cuando vamos a coser la prenda no nos vaya a faltar tela, entonces ya queda formada la pinza. Ahora nos falta la pinza del costado, entonces vamos a acomodar acá el papel de esta forma. Muy bien, vamos a doblarle aquí como para ayudarle un poquito, pero yo sí voy a doblar es en la parte de abajo. Voy a coger la línea de la parte de abajo, solamente quiero como ayudarle ahí un poco a que se doble el papel. Las pinzas de los costados siempre van a ir tiradas hacia abajo, de esta forma. La próxima semana vamos a aprender a hacer un patrón sin pinzas, para que ustedes vean que también se puede hacer sin pinzas para telas stretch. Entonces es mucho más fácil que hacerlo con pinzas. Pero recuerden que esto es importante también saberlo porque va dependiendo mucho del material que ustedes van a utilizar antes de patronar. Es importante tomarlo en cuenta, el material, porque así sabemos qué tipo de patrón tenemos que hacer. ¿Ok? Muy bien, ya aquí lo tengo listo. Vamos a cortar por acá. Cortamos. Llegamos aquí y vamos a levantar aquí un poquito para agarrar la parte de abajo y cortamos y lo llevamos hasta arriba. Muy bien, cortamos por acá para hacer el corte en la sisa. Cortamos despacio para que no vayamos a dañar el patrón. Muy bien. Y aquí ya tenemos el corte de la línea del hombro y la parte del escote. Muy bien. Listo. Ok. Y ya tenemos acá listo. Nada más nos falta cortar aquí lo que sería la línea central. Y estamos listos en esta parte. Una vez que ya lo recortamos y todo, vamos a marcar la línea del hilo. De esta forma, yo lo voy a marcar con color verde. Muy bien. Tenemos la línea del hilo lista y le vamos a escribir al patrón la descripción. Entonces, que es patrón delantero, base crudo. Es muy importante siempre poner la palabra crudo porque eso significa que no lleva márgenes de costura, ¿ok? Que este es un patrón listo para utilizarse para cualquier transformación que ustedes desean hacer. Con el notcher, siempre a mí me gustan todos los patrones hacerles estas guías porque me permite a mí transferir las líneas de la pinza a la tela después. Entonces es mucho más fácil. Y también los huequitos en el punto central de la pinza para también transferirla a la tela, ¿ok? Ya tenemos listo el patrón, vamos a pasar a hacer el patrón trasero. Para el patrón trasero es exactamente lo mismo que el patrón delantero.
Entonces vamos a escuadrar hacia adentro una línea recta y ahora hacemos una línea hacia abajo, aquí de esta forma. Vamos a dejarle un margen como de 1 centímetro por ahí más o menos, así hasta abajo le llevamos la línea. Con la regla cuadriculada nos vamos a ayudar para marcar los 17 centímetros del ancho de espalda, que sería aquí. Yo lo voy a marcar con el marcador rojo, ¿ok? Para que ustedes puedan ver mejor la línea. Entonces marcamos los 17 centímetros, acá posicionamos bien la regla, nos aseguramos que esté bien posicionada y marcamos en este punto. En el centro frente trasero vamos a bajar el total de 20 centímetros, que eran 17 centímetros más 4 centímetros que le tenemos que dar como medida estándar. Recuerden, esta medida la sacamos del ancho de espalda. Aquí mismo vamos a bajar el total del talle trasero, que era 41. Entonces yo lo marco aquí. Aquí tengo la medida del contorno donde vamos a marcar el contorno de busto. Entonces aquí marcamos contorno de busto, que era 21.75. Acá vamos a escuadrar esto bien para que quede bien alineado y marcamos así. Muy bien. Ya tenemos el contorno de busto. ¿Vieron qué rápido? Ahora vamos a hacer el contorno de cintura. Acá, el contorno de cintura era de 16.25 más los 3 centímetros de pinza. Entonces serían 19.25 aquí. Marcamos. Con la regla curva vamos a marcar el lateral o el costado. Lo posicionamos de esta forma y marcamos de este punto a este punto. Muy bien. Ahora en la parte de abajo solamente nos hace falta la pinza de la cintura. Entonces colocamos la cinta de esta forma, la doblamos así y aquí vamos a poner un punto. Luego esta pinza de 3 centímetros la vamos a hacer exactamente como hicimos en el frente. Dividimos 1,5 para un lado, 1,5 para el otro lado y listo. Vamos a escuadrar en línea recta hacia arriba, hacia donde está la línea del contorno de busto, pero vamos a usar esta mejor, porque no sé por qué, es una costumbre mía que ya me gusta usar esta. Siento que escuadra mejor la línea. Ahora, de aquí para abajo vamos a bajar 5 centímetros, ¿ok? De este punto vamos a unir los puntos que marcamos 1,5 en cada lado de la línea de la cintura, que sería la pinza, y hacemos un diamante, igual como hicimos en la parte del frente. Ya tenemos la parte de abajo listas. Ahora tenemos que trabajar la parte superior. Entonces nos vamos a ubicar en la línea del ancho de espalda y de aquí vamos a entrar 6 centímetros más 1 centímetro, que en este serían total 7 centímetros, y vamos a bajar un total de 2 centímetros. Esto es para crear el cuello en la parte trasera. Yo voy a utilizar esta parte de la regla, pero ustedes pueden crear la curva como ustedes gusten. A mí me gusta usar esto porque me permite que la curva quede mejor y no queda tan redonda, que eso es lo más importante. Ahora vamos a marcar la sisa. Para marcar la sisa vamos a escuadrar de la misma forma donde marcamos los 17 centímetros del ancho de espalda, marcamos una línea recta hacia abajo. Posicionamos bien y marcamos. Ok. Vamos a hacer la inclinación del hombro, exactamente como hicimos en la parte delantera. Bajamos 4 centímetros, de aquí vamos a sacar mitad. Para que esto sea más fácil sacar la mitad, siempre utilicen la cinta. ¿Ok? Y de aquí vamos a entrar 1 centímetro. Y de aquí a aquí vamos a sacar nuevamente mitad, así. Y marcamos un punto.
Ahora, desde el punto del cuello, vamos a crear la inclinación del hombro, que sería aquí. Trazamos una línea punto con punto, así. Muy bien. Tomamos la regla curva o la curva francesa, en este caso, y alineamos para crear la sisa de esta forma. Por eso me gusta este tipo de reglas, porque queda la curva perfecta y no necesitamos hacerlo mano alzada. Así, ve qué bien que se ve. Y tenemos listo el patrón trasero. ¿Vieron qué fácil que es crear este patrón? Bueno, ahora lo que nos hace falta es doblar la pinza y hacer exactamente lo que hicimos en el patrón delantero, que era cortar sobre la línea de la cintura, y así podemos corregir la pinza para que después no nos vaya a faltar tela ni nada por el estilo. Entonces vamos a doblar aquí, doblamos bien, muy bien, nos aseguramos de acomodar bien la pinza. ¿Vieron qué fácil que es hacer este patrón? Bueno, en realidad los dos patrones son muy fáciles de hacer, pero los pasos más sencillos los vas a tener en el patrón trasero. Chicos, recuerden que si tienen alguna duda, pueden hacerme cualquier consulta, cualquier duda que ustedes tengan, no duden en hacerlo. Aquí estamos para aclarar dudas. Si algo no les quedó claro, yo les puedo volver a repetir el video, no hay ningún problema, se los explico de otra forma si ustedes lo necesitan. La idea es que ustedes se vayan de aquí completamente listos para realizar sus propios patrones base. Recuerden, este es un patrón base. A partir de este patrón podemos hacer muchísimas transformaciones, y esas transformaciones que ustedes van a poder hacer, pueden hacer esas transformaciones y crear esos diseños hermosos, cualquiera que ustedes se propongan. Y estoy segura que siguiendo estos sencillos pasos van a poder llegar a lograr un patrón preciso y de excelente calidad. Vamos a cortar aquí en la línea del hombro, acá, muy bien, despacio para no dañar el patrón, que eso es muy importante. También tener cuidado a la hora de cortar. Y tenemos listos los patrones, así de fácil, ¿vieron? Estoy muy feliz de poder crear esta clase, de desarrollar con ustedes todos los viernes algo diferente para que puedan aprender algo nuevo y lo puedan implementar. Olvidé aquí la línea, voy a recortar esta línea porque esta línea también la tenemos que recortar. Entonces, déjenme termino aquí para ya presentarles cómo quedaron todos los patrones, y les voy a enseñar de una vez cómo asegurarse de que los patrones calcen correctamente, y en el caso de que no calcen correctamente, cómo corregirlo para que no tengan que volver a hacer el patrón nuevamente, y también la importancia, porque es importante recalcar la importancia que si en algún momento algo no les está calzando en el patrón, el problema está en la medida que tomaron en el maniquí o a la persona que ustedes le van a hacer o le van a confeccionar la prenda, ¿ok? Vamos a escribir aquí patrón trasero base crudo, trazamos ya la línea del hilo, marcamos los huecos centrales de la pinza porque también es importante para transferir el patrón a la tela, marcamos también aquí el notcher, con el notcher las líneas o las marcas las hicimos y ya lo tenemos listo. Entonces voy a traer este patrón delantero para que ustedes vean cómo podemos saber si el patrón está calzando o no y si tienen las medidas exactas. Yo lo iba a planchar, pero por ahora no lo voy a planchar y luego les explico el por qué lo plancho, ¿ok? Pero bueno, aquí algo importante es siempre medir la línea de los hombros, que dé exactamente. Por ejemplo, como yo estoy usando un marcador aquí, me queda un poquito más grande el trasero que el delantero, entonces lo voy a recortar un poco, nada más, solo como para alinearlo bien, ¿ok? Para darle como ese ajuste. En este caso están calzando perfectamente, mira qué bien que nos quedó la medida. Y ahora vamos a colocar el patrón delantero encima del patrón trasero, cerramos la pinza aquí y vamos a medir costado con costado.
así. Medimos, ya cerrando la pinza para que ustedes vean que cuando cerramos la pinza, los centímetros o los 3 centímetros que estaban sobrando o la diferencia que teníamos, ya no la tenemos. Entonces, cuando cerramos el patrón, lo cosemos y cosemos las pinzas, van a calzar perfectamente los costados. Aquí, ¿ven? Así. Aquí en la línea de la cintura voy a corregir un poquito porque como estoy usando marcador, me roba los milímetros. Entonces, queda como un poquito más grueso. Entonces, por eso es importante que siempre usen el lápiz para que el lápiz sea más precisa la medida. Entonces ya lo tenemos listo, lo posicionamos lo vamos a doblar de esta forma. Aquí, muy bien. Y lo colocamos uno sobre encima del otro y calza perfecto. ¿Ok? O sea, quiere decir que tiene la misma medida del contorno de cintura. O sea, que no tiene ni uno más grande que el otro. Entonces, cuando vamos a cerrar la prenda en los laterales, va a calzar perfecto. Y hemos terminado con este patrón. Ha sido mucha información el día de hoy, una clase bastante intensa. Ya aprendimos cómo patronar el patrón base crudo para poder realizar transformaciones. La próxima semana les voy a enseñar cómo crearlo sin pinzas para que ustedes aprendan a hacerlo de las dos formas. Este patrón ustedes pueden hacer la pinza donde ustedes gusten, ya sea que lo quieren hacer en la sisa, lo quieren hacer en la cintura o pueden hacer un poco más abajo la pinza en el costado lateral, lo pueden hacer. Yo les recomiendo que utilicen un cartón como este o una cartulina y el patrón cuando ya lo prueben en un muslín o una muselina y ya lo prueben y vean que no hay que hacerle ajustes, que el patrón está bien patronado con las medidas precisas, entonces lo pasen a un cartón para que ustedes lo tenga más duración y no se les vaya a dañar el patrón. Otro tip importante que les doy es rotular siempre el patrón, que lleve toda la información que ustedes necesitan para que ustedes no se vayan a perder después cuando busquen el patrón y van a hacer alguna prenda o alguna transformación, no sepan en qué están trabajando. Entonces ustedes tienen que saber que este patrón es un patrón talla S. Yo le voy a escribir aquí en azul para que ustedes vean, patrón talla S. Y siempre es importante también, bueno, agregar la medida, alguna especificación que ustedes le quieran agregar en caso de que sea alguna transformación, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. En este caso yo solamente les voy a escribir talla S y ya. Pero también es importante agregar por dónde va cortado este patrón. En este caso, como es un patrón crudo, yo normalmente no le pongo muchísimas especificaciones, pero si fuera un patrón que ya está listo para cortarse en la tela, es importante especificar. Aquí es importante siempre escribirle, bueno, la talla, ¿verdad? Que también hay que ponérsela porque debemos saber qué talla es. En este caso el mío es talla S y también escribir cómo va a ir cortado este patrón. Si va a ir cortado a 2 piezas o a 1 pieza. Eso decisión lo toman ustedes porque ustedes son los que deciden cómo quieren cortar ese patrón o cómo es el diseño del patrón como tal. En caso de que vayan a utilizar alguna transformación, siempre es importante que los patrones vayan bien especificados y así puedan trabajar de una forma más organizada. Bueno, hasta aquí ha llegado este tutorial. Estoy muy feliz de poder compartir esto con ustedes. Espero que les funcione. Realícenlo en casa, mándenme los videos. Me encantaría ver cómo ustedes lo realizan. Si tienen dudas, déjenme en los comentarios. Ya tienen nuestro grupo de WhatsApp, también nos pueden escribir por ahí. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo viernes en otro video.